Hola, yo soy Roberto Langelia y hoy te voy a hablar de Nacha Regules de Manuel Gálvez. De esta novela es que les quiero hablar. Nacha Regules la tengo en una edición que ya está un poco descangallada, como pueden ver. Manuel Gálvez es un autor argentino, nacido en la provincia de Entre Ríos, nacido en 1882, fallecido en 1962 en Buenos Aires. Fue novelista, fue poeta, ensayista, historiador, biógrafo. 3 veces fue candidato al Premio Nobel de Literatura. No sé por cuáles obras, muy probablemente una de ellas pudo haber sido Nacha Regules. Esta es una novela que si hoy traigo a colación en esta serie de videos es porque creo que todavía queda actualizada a través de las discusiones, de las posturas, de los tratamientos, de los distintos asuntos que hacen a las corrientes del feminismo. Me parece que de una manera bastante interesante. Del mismo modo como vimos en el video dedicado al cuento policial de Masuns de Jorge Luis Borges, vimos que en su trama aparecen aspectos que pueden ser vinculados fácilmente al pensamiento sobre la situación y la condición de la mujer en la sociedad, incluso desde un punto de vista histórico. Creo que de la misma manera nos encontramos que esta novela de Manuel Gálvez funciona de un modo parecido al menos. Nacha Regules, la novela, tiene como contexto histórico el bicentenario de la Revolución de Mayo, ocurrida en 1810, con lo cual la historia que se está narrando transcurre en 1910, durante los festejos inclusive de ese centenario. En ese contexto de una nación que apenas acaba de nacer, la novela muestra una forma de vida social, familiar, en el marco de un realismo costumbrista. Y específicamente la novela parece querer mostrar la situación en que en esa sociedad se halla la mujer, la condición particular que vive en relación a los hombres y en comparación a los hombres. Así Nacha Regules no es tanto la protagonista de la novela como el tema central, el motivo, siendo más marcadamente Fernando Monsalvat, el personaje que carga sobre sí el protagonismo de la historia, el hombre que hace de Nacha Regules tema central de la historia que se está contando. Fernando Monsalvat es un abogado, un hombre que ha sabido escalar posición en la sociedad, un poco tal vez a regañadientes de su entorno, porque él es lo que en su momento, en esa época, se tenía muy en consideración acerca de una persona, si era hija legítima o era un bastardo, ¿no es cierto? Y bueno, él pertenece a esta segunda categoría, es el hijo ilegítimo de un hombre de poder, y gracias a eso, si bien se conoce su estigma, él logra hacerse, no obstante, una posición social. Pero en su fuero interno él siente que no pertenece del todo a esa clase social que bien que mal lo tiene que aceptar, o de buen grado o de mediano grado lo acepta. En tanto que él también es funcionario del gobierno, podemos pensar que en alguna medida a su entorno le convenía convalidarlo también en algún grado. Bueno, respecto del papel de la mujer en esta sociedad, se muestra en esta novela, se acentúa una condición muy precarizada, en que la mujer es o bien ama de casa, esposa, sometida a un machismo ya muy fuertemente establecido y recalcitrante, donde bien le queda poco más que obedecer primero a su padre, luego a su esposo, en una estabilidad, o mejor dicho, en una inestabilidad, en una posición siempre muy frágil y siempre encontrándose en peligro de caer cuesta abajo, como dice el tango, en lo más bajo de las posibilidades y consideraciones sociales. Es decir, muy fácilmente para estas mujeres de esta época, al menos como lo presenta la novela, siempre se corre el riesgo de que por H o por B, por un motivo u otro, y de manera bastante impremeditada,
cualquier mujer puede rápidamente caer en la desgracia y ser considerada una puta. Y una vez que ocurre esto, entonces también no pasa otra cosa, que a la mujer no le queda más remedio que asumirlo y prostituirse, nada más que para poder sobrevivir. El solo hecho de que una mujer decida emanciparse, independizarse de la casa paterna, sin estar casada, ya la convierte en una puta. Vuelvo a decir, todo al menos como lo presenta esta novela. Precisamente Nacha Regules es una del caso. Una mujer que tenía muy mala relación con sus padres, que se pelea con ellos, ¿no? En determinado momento da la sensación de que no le queda más remedio que irse de la casa de los padres. Y después de eso entra en un derrotero donde va viviendo en pensiones, encontrando empleos donde se la explota laboralmente. La novela presenta un panorama en ese sentido como de que no existiría una posibilidad de realización para la mujer en relación con lo laboral. Todos los trabajos que intenta Nacha son mal pagos, exigidos en los horarios, en los que malamente una persona normal y sana pueda permanecer demasiado tiempo. Pensemos que toda esta historia está ocurriendo en 1910, mucho antes de los derechos de la mujer en la Argentina y también de los derechos laborales. En este tiempo realmente la mujer en la Argentina no tenía voz y voto, ¿no es cierto? Hasta que no llegara Perón en el año 45 y por de pronto le diera a la mujer su mínimo derecho al voto y mejorara las condiciones laborales en general para todos. En fin, que Nacha Regules recorre ese derrotero común a muchas mujeres, en el que de pasar de pensión a pensión, de trabajo en trabajo, más tarde, más temprano, termina cayendo o bien en prostíbulos o bien bajo las órdenes de algún cafillo, de algún proxeneta, incluso en el engaño de pensar que ese proxeneta cumple la función de un amante como de un esposo, un marido, un concubino y a la vez un protector, pero cuando en realidad no ocurre otra cosa más que también está siendo explotada por estos eventuales proxenetas. La cuestión es que Fernando Monsalvat conoce a Nacha Regules, se enamora de ella, pretende sacarla de ese infierno, pero ya desde antes de conocerla, él es consciente del mal que sufren las mujeres en general a causa de los hombres, del machismo, del patriarcado, de todo eso por separado junto a la vez. Y él hace su proclama, su discurso, él denuncia a los hombres como la causa principal de este flagelo en el que se ha convertido la vida de la mujer en esta sociedad. Hay que decir que lo hace, discurre de esta manera sin escrúpulos, sin ambajes, pero lo que está claro es que no encuentra eco de ningún tipo. O bien el resto de los hombres se ríen en su cara por las cosas que dice, o bien lo combaten, o bien encuentra en una tercera posición hombres que le dan la razón, pero que le dicen: ¿qué vas a hacer? Esto es así la vida, no tiene remedio, no hay manera de resolverlo. Nacha Regules es una novela, hoy por hoy se me ocurre un poco difícil de leer, porque está escrita en un discurso que ya ha quedado un poco anticuado. Manuel Gálvez tomaba el modelo hispano de escritura. Podemos pensar que una de sus influencias directas ha sido Benito Pérez Galdós. Para tener una mínima referencia, podemos decir que la narrativa de Manuel Gálvez se emparenta en algún grado. Es ese tipo de discurso que tenía Benito Pérez Galdós. A mí me ha llamado la atención que, no obstante esa narrativa, los diálogos que maneja Manuel Gálvez sí me parecen muy trabajados y muy efectivos. Es ese tipo de diálogos que a uno le parece escuchar al personaje que habla, en un tono, claro, sí, de la época, pero del que podemos estar un poco más acostumbrados quizás por escuchar hablar a los argentinos de la época en las películas, por ejemplo, en las películas de tango, se me ocurre ahora, las películas de Carlos Gardel. Tenemos esa musicalidad, esa entonación en el oído
Y la lectura de los diálogos que aparecen en este libro, en esta novela, a mí por lo menos me rememoran aquello. Para muestra les leo un párrafo narrativo muy breve y luego les ofrezco una muestra de diálogo. Pero vamos primero a ese parrafito breve narrativo. Dice: ¿de qué hablaba Monsalvat? De la desigualdad social, de que unos poseyeran millones y otros no tuviesen para comprar pan, de que unos vivieran en palacios con parques magníficos, mientras allá en el oscuro y frío cuarto del conventillo se amontonaban en promiscuidad monstruosa 10 seres humanos, de que a unos les sobraban bienes, comodidades, placeres, cultura, educación, y que ese sobrante no se repartiese entre los que carecían de todo, de que unas mujeres poseyesen docenas de trajes y collares de muchos miles de pesos y todo el lujo y todo lo innecesario, mientras otras pobres mujeres debiesen vender su cuerpo, perder su vida, su salud y su alma, para poder vestirse y comer. Bueno, a mí me pasa esto, que esas conjugaciones del tipo debiesen, poseyesen, se me hace un poco ardua la lectura cuando esto se mantiene largamente. Pero a continuación de esto que leí, por ejemplo, viene un diálogo donde una colérica gordita interpelaría a Monsalvat, lo interpela y le dice: ¿y por qué no trabajan? A lo que Monsalvat responde: ¿por qué no le dan trabajo, señora? Porque los ricos prefieren comprarlas, o porque el trabajo, tal como ahora se haya organizado, es otra iniquidad que mantenemos egoístamente. Yo no sé cómo todo ese mundo de abajo no ha venido todavía a degollarnos en masa. Es la justicia que merecemos. Viene con lentitud, señora, pero ya llegará. Vaya preparando usted un lindo escote para ese día, donde ahora siente el calorcito de las perlas, sentirá el filo de un sable. Bueno, me parece que como ejemplo pueden ver que los diálogos son mucho más fluidos, más fáciles de leer. Esta novela tiene su versión cinematográfica, la llevó a la pantalla Luis César Amadori en 1950, con la actuación de Arturo de Córdoba en el papel de Fernando Monsalvat y de Zuli Moreno en el de Nacha Regules. Más marcadamente la película se nota todo el tono y el peso del melodrama. Si bien lo interesante, lo medular de esta novela está conservado en la película. Igualmente la novela no deja, me parece a mí, no deja de ser también tan melodramática como la película. Por melodrama entendemos aquel drama que de alguna manera está como preconcebido, predigerido, pensado para un tipo de público bastante fácil de conquistar, digamos, ¿no? En todo tipo de obra se establece un pacto entre escritor, autor y público, un pacto por el cual el público buenamente va a intentar admitir y contemplar la propuesta del autor, no sin por ello no poner también sus propias condiciones, sino ser crítico también, ¿no? Un poquito a la hora de aceptar esa propuesta. El público del melodrama, convengamos, es un público mucho más flexible en ese sentido, más predispuesto casi de antemano a tomar por bueno aquello que se le propone como espectáculo incluso. En eso se funda el melodrama, en anticipar por parte del autor, dirigirse puntualmente a ese sector de la sociedad, a ese sector del público general, que consume estas formas, estos melodramas. De alguna manera se empieza como a establecer casi de manera ritual un procedimiento de contar una historia donde hasta casi hay indicaciones para este tipo de público. Acá te podés reír, acá podés llorar, acá tenés que llorar, acá te tenés que conmover, acá te tenés que enojar con los villanos, contra las injusticias sufridas por los protagonistas. En ese sentido es que digo que Nacha Regules es un melodrama. El melodrama suele ser empalagoso también, ¿no es cierto? Porque están muy exageradas las situaciones que apelan a la emoción, a la tristeza, al enojo. Habría que ver cuánto de ingenuo también tiene el planteo que hace Nacha Regules, la novela. Ingenuo digo en el sentido de que esta novela parece obviar o bien ignorar
que para 1910 ya existía una historia de la lucha feminista por la liberación de la mujer desde hacía unos cuantos siglos. Para 1910 habían referentes femeninos, modelos de independencia. Pienso ahora, bueno, se me viene a la mente ahora Isadora Duncan, que ya era famosa en esa época. Tienen que haber habido muchas mujeres más a principios del siglo XX, actrices, las actrices del Hollywood incipiente, pero bueno, también había una propagación, una proliferación de revistas, de publicaciones, también para el ama de casa, pero en las que se promocionaba la figura ya de una mujer independiente, con lo cual, digo, la realidad que muestra Manuel Gálvez en Nacha Regules, no digo que no fuera de esa manera, pero está faltando ver un espectro más de la realidad de ese entonces. También la figura de Nacha aparece como la de una mujer con muy poca voluntad propia, muy poco orgullo personal, muy poca iniciativa, donde más tarde, más temprano, escapa de un sometimiento, sí, pero no encuentra otra salida más que someterse esta vez al ángel protector, ¿no es cierto? En todo caso, lo que sí me parece legítimo e importante de esta novela es el reconocimiento de un statu quo, de una problemática de statu quo que sí es real, sí es real la mala predisposición del hombre hacia la mujer que acusa Fernando Monsalvat, y también de que el hombre no haga absolutamente nada por revertir esa situación, aun cuando pueda reconocer el problema. En fin, hasta acá lo que podemos decir de esta novela. Antes de irme, quiero llamarles la atención acerca de un cambio en el diseño en esta página de YouTube de este canal. Van a ver que hay nuevos listados en lo que es la página de inicio. Hay un nuevo segmento con los videos más populares que está teniendo este canal, los más vistos. Las listas de reproducción ahora las traje a lo que es la página de inicio. Van a ver que abrí un nuevo vínculo a los videos que está presentando el Centro Cultural El Umbral de acá de Buenos Aires, donde de a poquito vamos a ir subiendo material dedicado a este espacio cultural. Arrancamos con un video muy breve que en algún momento yo había producido para El Umbral acerca de mi taller literario. Estoy pensando ya pronto también empezar una segunda lista de reproducción dedicada a tips de taller de escritura para los interesados. Y bueno, espero que disfruten estas novedades, que se sigan enganchando con este canal. Recuerden siempre suscribirse, recomendar el canal, pedirle a sus amigos y allegados que se suscriban, dejar likes, dislikes, comentarios en el apartado, en la caja de comentarios. Y como siempre me despido ya de ustedes deseándoles tengan hermosas épocas y muy gratas lecturas. Hasta pronto.